Bien, vamos a hablar con Iván Carilao. Lo conocemos hace algún tiempo ya, él es dirigente de la Afkenche, en ese contexto lo presentamos. Fue también consejero de la CONADI, es también historiador, sé que investiga temas relacionados al mundo mapuche. Don Iván Carilao, ¿cómo está usted? Gusto saludarle. Don Hugo, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, gracias por atender el llamado de TV Noticias. Se estaba haciendo un resumen en el fondo de lo que sabemos hasta ahora. Mire, ha pasado harto rato ya, casi 48 horas y no tenemos claridad finalmente de lo que ha sucedido. El ministro de Interior da 2 fallecidos, después tiene que la Fiscalía corregirlo. Uno entiende que estas situaciones son complejas, pero se supone que estamos hablando con gente profesional, con gente que tiene procedimiento, entonces como que uno no termina de entender o no tiene, o este desorden en el fondo siento que no ayuda mucho a esclarecer lo que sucedió. Usted sé que vive en Tirúa, estos hechos ocurrieron en la ruta que une Cañete y Tirúa. De la información que usted tenga, ¿qué sabe usted de lo que pasó? No le pido detalles, solo de lo que sepa que ocurrió, lo que comentan ustedes como comunidad de las Afkenches. Bueno, agradecer nuevamente el espacio que se nos otorga para poder tal vez entregar nuestra visión respecto a los hechos que están aconteciendo en la zona, como le llaman, la macrozona sur. Y bueno, yo creo que hay que partir por la génesis de esto. Yo creo que esta cuestión no son, a mi juicio, yo no me quisiera tal vez hacer precisión, porque como dicen aquí, se supone hay organismos que están funcionando y eso deberían tener la voz oficial de lo que ellos efectivamente han constatado en sus acciones. Lo que sí de esto lo vuelvo y lo reiteramos de una vez, esto ha sido absolutamente responsabilidad de un Estado y de los gobiernos de turno que en definitiva no han sido capaces de leer o simplemente de llevar de forma intencionada a que estas cosas ya se hagan como de manera habitual. Ya pareciera ser costumbre que cada cierto tiempo escuchamos en la prensa que tiene que morir un mapuche. Parece que ya eso ya no se ha naturalizado que eso exista. Por lo tanto, cuando se convoca o se llevan los militares a la calle, era principalmente para evitar todo este tipo de acciones que en realidad no queríamos que sucedieran. Se lo hemos dicho de distintas formas a los gobiernos de turno, que eso no es el camino. Militarizar y seguir haciendo oídos sordos a una demanda que se viene acrecentando con las distintas acciones que el gobierno va realizando o los gobiernos van realizando, no puede ser. Esto es intencionado. La CONADI, en su estructura, y te lo dijo, yo soy ex consejero de la CONADI. La CONADI, con su estructura, ha ido llevando de manera intencionada a esta situación. Por lo tanto, no podemos situarnos en un hecho puntual, porque esto ha sido de manera intencional y además con una actitud racista frente a la demanda de nuestra gente. Por lo tanto, la militarización era efectivamente para poder seguir ahondando un conflicto que no ha sido capaz de abordar el Estado y principalmente este gobierno que con actitud racista ha llevado a este extremo. Sí, menciona usted la CONADI, quiero destacar eso porque estamos hablando con Iván Carilao, es dirigente de la Afkenche, conocidísimo en la zona ahí de Tirúa, Cañete. Pero usted habla de la CONADI, usted fue dirigente de la CONADI, por lo tanto conoce muy bien cómo funciona la CONADI por dentro. La sensación que tengo yo desde afuera es que la CONADI sencillamente no existe, no es actor, no es actor. ¿Por qué no es actor la CONADI? Usted dice que la CONADI nos ha llevado a esto. ¿A qué se refiere con eso específicamente? ¿Por qué la CONADI no actúa? La CONADI se planteó, para que la gente entienda, que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es una institución del Ejecutivo que se creó hace algunos años atrás, varios años atrás, y es una organización que analiza los asuntos indígenas. Y de pronto se convirtió en una institución que lo que hacía era comprar tierra y luego vender tierra, o comprar tierra y luego entregar tierra. Algunos hablaban incluso de una especie de inmobiliaria, en fin, una cuestión. ¿Por qué la CONADI hoy no es actor en este tema?
Si es actor Hugo. Pero yo no la escucho. Yo no sé. Mire, yo soy jefe de prensa. No sé quién es el director de la CONADI. No lo conozco. Nunca he hablado con él. Sí. Lo que pasa es que son actores. Lo que pasa es que hoy día, de la forma en que han actuado, simplemente han dejado que las cosas sucedan. Hoy día, a nivel nacional, existen alrededor de 500 comunidades que están solicitando restitución de terrenos. Y la CONADI se da el lujo de devolver la plata para no comprar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Acrecentando el descontento en las comunidades, acrecentando la brecha que este Estado tiene con nuestra gente. Por lo tanto, sí son responsables, porque aquellos recursos que estaban destinados para la restitución de tierras que incluso estaban siendo a punto de ser, y todas las voluntades dadas. Por ejemplo, un solo ejemplo. En el sector de la comuna de Tirúa, donde yo vivo, existe. La Mininco le dijo a la CONADI que habían alrededor de 80, 90 hectáreas dispuestas a entregarla. Solamente faltaba la venia de la CONADI para que eso se solucionara. No lo hizo. Y se devolvió la plata. Así como ese hecho se repiten en otras comunidades también de la 9ª región. Por lo tanto, tiene que ver, por cierto que tiene que ver, han hecho de que esto llegue a este extremo. Ellos han sido los responsables de que esto llegue, estemos en estas circunstancias en estos momentos. Por lo tanto, es un gobierno con su estructura, con sus actitudes racistas, ha llegado a estos hechos que nadie quiere que sucedan. Nadie quiere que sucedan. Nosotros nunca hemos querido que nuestra gente se vaya a sacrificar por la inoperancia de los gobiernos. Pero esto lamentablemente ha sido responsabilidad de todo lo que hoy día se dicen estar hablando y diciendo muchas cosas en relación a que hay que detener la violencia, hay que llegar a la paz, pero son los que le están atizando el fuego, partido desde el presidente de la República, para que esto se siga llevando a los extremos. Porque sabemos que hay otras intenciones detrás. Aquí no hay una cuestión de claridad para hablar con nuestra gente. Por lo tanto, todo esto sucede en ese marco. Por lo tanto, Hugo, siento que la gente cada día sigue acumulando rabia, sigue acumulando descontento, porque los que tienen que responder no están dando la cara. Hoy día están escondidos, están hablando cualquier otra cosa, pero no están hablando del fondo de la situación que hemos estado viviendo las comunidades ya de hace mucho tiempo en esta zona. Sí, yo quiero preguntarle sobre si usted hace alguna diferencia. A ver, yo creo que no debe haber una persona en Chile, imagino alguna persona en Chile con sentido común, todos deben estar claros que hay una deuda histórica con el pueblo mapuche. El Estado chileno ha reconocido esa deuda histórica con el pueblo mapuche. Tiene que ver con un montón de cosas, con pasarlos a llevar permanentemente, tiene que ver con un tema de educación, tiene que ver con la usurpación de las tierras, con cómo esas tierras que eran del mundo mapuche finalmente llegaron al mundo privado. Hay una deuda gigante con el pueblo mapuche. Yo ni siquiera sé si la deuda es pagable en algún sentido, pero está ese tema ahí permanente. Pero ¿hace usted alguna separación, don Iván Carilao, en esta deuda legítima, por supuesto, con los pueblos originarios y hechos de violencia que uno dice, bueno, yo imagino que todo el mundo rechaza la violencia, pero ¿por qué ocurren hechos de violencia tan lamentables? La otra vez yo conversaba con una señora que en el contexto de una barricada le dispararon, ustedes de acordarse del caso, le dispararon a un caballero que andaba en un furgón y que era panadero y trasladaba pan de un punto a otro. Y el caballero murió y la señora sigue devastada. Yo la otra vez me la pillé en el centro de Concepción, me habló, me dijo qué pasa con mi casa. Entonces, era una barricada, se argumenta el tema de la deuda histórica del pueblo originario, se hace una barricada y se mata a un señor que no tiene nada que ver con la deuda. Entonces, hacemos la separación, usted hace la separación entre esa violencia injustificada y las justas reivindicaciones del pueblo mapuche. ¿Es posible hacer esa separación o ya no es posible y está todo junto y ya no podemos hacer esa separación? ¿Qué piensa usted de eso? Hugo, nosotros hemos dicho que los mapuches somos una sociedad y como sociedad, tal como la podíamos nombrar la sociedad chilena, la sociedad de, no sé, los colonias de dignidad, todos ellos alemanes y todo. Diversa, dice usted, diversa. O sea, tenemos diversas expresiones dentro de nuestra gente. Y por cierto, hay que separar los actos violentos de parte de lo que son nuestras legítimas reivindicaciones. Por lo tanto,
no podemos decir que hay algunos que se desbordan, por cierto, pero ese no es el fondo. Eso ha sido un aprovechamiento de algunos grupos que a veces se tratan de meter dentro lo que pasa en las marchas, cuando se va a nivel nacional, se hace una marcha masiva y todo, pero al final algo va quedando de cola. Somos una sociedad que también arrastra a lo mejor las mismas mañas que puede tener una sociedad en general. Por lo tanto, no hay que confundir, porque lo que le interesa hoy día a lo mediático es confundir. Por lo tanto, no hace esa mirada de sociedad. Ahora, respecto a lo que ha venido sucediendo, también uno debe de manifestar de que detrás de todo esto también hay una desazón que ha ido desencadenando tal vez en la forma de enfrentar la reivindicación, y que es una forma, pero eso no se puede mezclar con lo que es todo lo otro relacionado con el narcotráfico, otras cosas que de atacar a personas que son civiles como todo uno, porque todos circulamos por los lugares y tampoco no nos parece que sea justo colocarlo en los mismos niveles. La causa mapuche es una causa legítima, es una causa que tiene su sentido y que tiene sus desazones producto del accionar que ha tenido el Estado con nosotros. No obstante, digo, dentro de estas sociedades existen algunas expresiones que, por cierto, no estamos de acuerdo. Sí, lo que pasa es que esas expresiones, precisamente, este es un tema mediático casi. Esas expresiones, como lo que le acabo de señalar, el tema de la quema de la escuela, el tema de la quema de los templos, lo que pasó con el panadero, este señor que falleció, lo del periodista de TVN, no me acuerdo cómo se llama, Iván, no me acuerdo cómo se llama el colega de TVN, Iván Núñez, claro. Entonces, la atención se va allá y el gobierno lo que hace es que intenta solucionar ese problema específico, y ahí es donde ingresan militares y ahí es donde queda la escoba. Pero el otro tema, la otra patita, no se hace absolutamente nada. En este minuto nadie está conversando con nadie sobre el tema de la deuda histórica de los pueblos originarios. Y eso me preocupa muchísimo. Estamos concentrados en esto nomás, en la violencia y la deuda histórica, lo que yo acabo de reseñar, el tema de la lengua mapuche, cuántos años, la migración, en fin, las zonas más pobres de nuestro país están ahí. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué no se aborda ese tema? Las comunidades están dispuestas a conversar. ¿El gobierno sabe lo que ha dicho, don Iván? Y a lo mejor algo de eso tiene razón el Ejecutivo. ¿Con quién conversamos? Si efectivamente, como dice usted, son una sociedad súper diversa, no tienen como un representante. Está el Consejo de la Tierra, está la Cama, hay un montón de organizaciones. Entonces, ¿con quién conversar? Es un trabajo súper difícil, súper de fondo. Yo incluso recuerdo algunos parlamentos, usted que sabe de historia, el Parlamento de Quilín, por ejemplo, a lo mejor hay que retomar la historia para atrás y hacer cosas parecidas para poder avanzar sobre el tema de fondo. Si no nos concentramos sobre la violencia y no vamos a llegar a ninguna parte ahí. Yo creo que el Estado jamás ha querido sentar a conversar de manera seria y responsable con nuestros pueblos originarios, porque si lo hubiese hecho no estaría pasando lo que está pasando hoy día. Por lo tanto, siento que lo que han hecho es hacer siempre lo mediático, enfrentar siempre lo mediático, nunca sentarse de manera responsable a ver cuál es la solución que los territorios, la gente ha ido planteando, porque hay historias hacia atrás. Si uno empieza a revisar, hay formas de expresiones donde le han planteado, desde el pacto que se hizo con la firma de la ley indígena en Imperial, donde se juntaron muchas organizaciones para poder promulgar lo que se fue la ley indígena. De ahí en adelante quedó mucho ingrediente para poder avanzar en la solución del problema que se le estaba planteando a nivel de colectividad mapuche, de pueblo. No obstante, ninguno de los gobiernos ha sido capaz de formalizar una relación con los pueblos originarios de manera que sea seria, que sea transparente y que sea proyectable en el tiempo. Por lo tanto, no se ha querido. Y se lo hemos expresado, se lo hemos dicho de manera sistemática. Yo estuve 8, 10 años casi en el Consejo de la CONADI. Le expresamos de distintas formas a los gobernantes que se tenían que abordar la situación, porque esto en algún momento se podía desbordar. Nunca nos hicieron caso. Y no tan solo se lo dije yo, se lo dijeron muchos dirigentes. Se lo fue a manifestar dirigentes que fueron a hablar, incluso cuando eran precandidatos, candidatos, allá por los años 2000, el presidente Lago, Bachelet,
Piñera, Lavín y todos le hemos dicho de manera organizada, escrita, están los registros de todo ello y nadie ha tomado el guante como corresponde. Por lo tanto, ellos han llevado toda la casta política de este país, todo lo que hoy día toman decisiones entre cuatro paredes, son los responsables de lo que esté sucediendo hoy día en el sur de Chile. Y así, si no lo hacen de manera responsable, lamentablemente esto se seguirá desbordando. Yo creo que es urgente que el gobierno de turno, quien esté, se pongan de una vez por todas los pantalones y enfrenten esta situación como corresponde. No podemos seguir lamentando más muertes, no podemos seguir cada cierto tiempo naturalizar la violencia y, por cierto, la muerte de personas que nos descomponen nuestra vida, nos descomponen nuestra situación donde estamos viviendo hoy día, que tenemos hijos, tenemos familia, que necesitamos darle un ambiente también de proyección, pero así no se puede. Iván Carilao, dirigente del mundo lafkenche en Tirúa, ex consejero de la CONADI, también historiador del pueblo mapuche, conversando con TV Noticias. Don Iván, siempre un gusto, un abrazo para usted, un abrazo para todos los vecinos de Tirúa. Tirúa es una comuna preciosísima, con un futuro esplendor, tiene una cantidad de lugares preciosísimos, tiene todo para ser una gran comuna y para levantar a los vecinos de Tirúa, o como ellos quieran, si la autodeterminación, como ellos quieran su modelo de desarrollo. No tenemos para qué nosotros decirle cómo hacer las cosas. Ellos pueden perfectamente salir adelante, pero hay que darle las herramientas. Don Iván Carilao, muchas gracias por la honestidad de esta conversación. Como siempre, muy gentil. Gracias a usted, Hugo, y por cierto, solamente indicar a los oyentes de vuestro noticiario, de vuestro programa, que, por cierto, Arauco, como bien dice la canción, sigue teniendo su pena, ahonda su pena con todo esto que está sucediendo, y esperamos que en algún momento esto cambie, porque no queremos ver más muertos, no queremos ver más sacrificándose a nuestra gente, producto de las malas políticas que están tomando los gobernadores que están de turno. Muchas gracias. Que esté muy bien. Iván Carilao conversando con TVU Noticias, una conversación muy honesta, muy abierta, y ojalá que es el tema de fondo. Tenemos una deuda histórica con el pueblo mapuche, existe y tenemos que abordarla. Si abordamos la deuda histórica, si lo hacemos en serio, con honestidad, poniendo todas las cartas sobre la mesa, yo creo que de a poco vamos a ir solucionando el otro problema asociado, que es el tema de la violencia que existe y que hay que solucionarlo también. Pero vamos al tema de fondo, ataquemos el tema de fondo, y así vamos aislando a las personas que están protagonizando estos hechos de violencia tan lamentable. Y así se hace necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas. No tiene por qué estar ahí, digamos. En fin, un asunto complejo. Vamos a la pausa comercial al tiro, volvemos.